Saludos, saludos hermanos, buenos días, buenas tardes. ¿En qué parte, en qué parte están? ¿En qué ciudad? ¿En qué estado? ¿En qué país? Ah, bienvenidos hermanos, buenas tardes a los que se están conectando, a los que me van a acompañar en esta transmisión, en esta corta pero edificante enseñanza. Teresa, Enrique, saludos. Herminia, saludos, hermana Katia. Y a todos los que se están conectando, bienvenidos. Trinidad Mejía, saludos. Lisandra, saludos, hermana, bendiciones igualmente. Saludos y bendiciones a todos. Vamos a esperar, hermanitos, a ver cuántos se conectan, cuántos me acompañan para una enseñanza sobre este tema que casi no se habla. Es un tema que muchas veces puede resultarnos chocante o puede tacharnos de fanáticos. Pueden decirnos, ay, estos cómo predican de eso. Ay, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo va a condenar a alguien al infierno si somos sus hijos? Pues bien, mis hermanos, este tema se refiere precisamente al infierno. En este tema muchos disque cristianos, entre ellos los testigos de Jehová, los adventistas, ellos no creen en el infierno. Y por tanto, ellos creen que al final de todo, al final de la historia, al final ya de todo, ellos creen que Dios va a destruir, dicen ellos, a sus enemigos. Para ellos, ¿quiénes son sus enemigos? Todos los que no son de su organización. Todos los que no son de la organización de los testigos de Jehová o de los que no son de los adventistas. Incluso los mismos judíos dicen y creen y enseñan que los cristianos católicos, las miles de sectas de diferentes denominaciones que no dicen que somos enemigos de Dios. Ellos creen que nosotros, los que no somos judíos, creen que somos los enemigos de Dios y que Dios nos va a destruir. Pero bueno, para ellos y para muchos que no creen en la existencia del infierno, ellos llevan una vida light, es decir, una vida que pues como quiera, uno al morir ya no sabe nada. Pero qué sorpresa se van a llevar, qué sorpresa se van a llevar aquellos que se hayan condenado y que vayan a parar al mismísimo infierno. Ahí se van a llevar un gran chasco. Ahí ellos van a decir, maldito yo por no haber creído y por no haber buscado mi salvación. Ese es el peor infierno. Estar separado
de la presencia de Dios. Ujú. El infierno es dogma de fe, es doctrina cristiana. Jesús muchas veces predicó sobre el infierno. Saludos, hermanita Marta Lucía. Hola, ¿cómo estás? Bendecido por la gracia de Dios. Bien, los textos bíblicos que hablan sobre el infierno no es para convencer de que existe el infierno, sino tan solo para probarte de que si no crees las advertencias de Cristo, tienes bastantes probabilidades de condenarte. Ujú. Hay que recordar, hermanos, el atentado allá a las Torres Gemelas en Nueva York. ¿Recuerdan en el 2001 cuando las Torres Gemelas fueron impactadas por los aviones? Y de ahí, ¿qué fue lo que pasó? Se vieron las escenas dramáticas de gente saltando del piso 101. Esas torres estaban enormes, hermanos, enormes. ¿Y qué fue qué impactaron, qué crearon los impactos de los aviones, hermanos? Fuego, fuego. Ujú. ¿Y de qué estaban huyendo la gente, las personas? ¿De qué estaban saltando desde arriba, de los pisos? Estaban huyendo del fuego. Ujú. Era lo que más les dolía, estarse quemando. Ellos no pensaron en que como quiera se iban a matar. Ellos lo que querían eran huir del fuego, ese fuego que los estaba quemando. Y sin ninguna probabilidad de que iban a sobrevivir, a pesar de que se tiraran de allá del último piso, pues ellos lo que querían eran huir porque se estaban quemando. Y le huían, ¿qué? Al fuego. Así vamos a poner un claro ejemplo. Cuando se cayó la torre allá en Siloé, la torre de Siloé, Jesús preguntó, ¿pensáis que esos que perecieron eran más culpables que los demás en Jerusalén? Y Jesús les dice, os lo aseguro, se los aseguro, si no se convierten Si no se convierten todos, igualmente pereceréis. ¿De qué? ¿A qué se refería Jesús de que todos igualmente iban a perecer? Ahí Jesús no se estaba refiriendo a que iban a morir, a dejar de existir. No, sino que iba a haber una segunda muerte. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Si no se convierten. Dice, cuando se cayó la torre de Siloé, Jesús preguntó, ¿creen ustedes que esos que perecieron eran más culpables que los demás en Jerusalén? Y les dice, se los aseguro, si no se convierten todos igualmente pereceréis. Aquí está la palabra clave de Jesús, convertirse. Si no se convierten, van a perecer. Es decir, van a llegar a una condenación eterna si no se convierten. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 13, versículos de 3 al 4. Jesús nos advierte a todos que si no nos convertimos, sufriremos también lo que su público veía como el justo castigo de los malvados. Si Jesús dice la verdad, ese mal que desconocemos existe. Ujú. Sí. ¿Acaso, pensemos hermanos, acaso Jesús bromeaba? No, Cristo no bromeaba. Cristo hablaba con autoridad y
predicaba y enseñaba la verdad. Cristo nos advirtió, hay de aquel por quien vienen los escándalos. Más le vale que le aten una rueda de molino y lo arrojen al mar. Entonces, dice Jesús, más le vale que le aten una rueda de molino y lo arrojen al mar. Lucas 17:1. Jesús no está hablando del infierno, pero nos advierte que existe algo peor que cualquier castigo que podamos sufrir en esta vida. Si Jesús lo dice, debemos de creerles. Entonces, cuando la iglesia, cuando la Santa Madre Iglesia Cristiana Católica predica sobre el infierno, es que nos quiere asustar. No, no y no. La Santa Madre Iglesia no pretende asustarnos con la existencia del infierno. Vamos a poner un ejemplo. Si un puente está roto, el Departamento de Caminos tiene la obligación de poner un aviso: peligro, puente roto. No lo pone para asustarte, sino para prevenir que caigas y evitar una desgracia. Muchas veces el infierno, como se los vuelvo a repetir, hermanos, el infierno es muy molesto. Me limita, me perturba y no me deja hacer lo que me da la gana. O sea, no me permite andar de cochino con mujeres, no me permite conseguir dinero fácil vendiendo drogas, siendo sicario. No me deja hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Por temor a que me vaya y me condene en el infierno. No lo pone entonces, hermanos, no lo pone para asustarte. Vamos a suponer, ese puente no lo pone para asustarte, sino para evitar y prevenir una desgracia. Entonces, hermanos, el tema del infierno es muy molesto, me limita, me perturba y no me deja hacer lo que me da la gana. Por tanto, lo excluyo de mis categorías, de mi idea, de mi mente. ¿Por qué? Porque me molesta. Contra esta objeción no hay nada que hacer más que esperar a que te mueras y te convenzas de lo contrario. O sea, cuando tú te mueras, si no creíste en el infierno, si no te arrepentiste, te confesaste, llevaste una vida de acuerdo a como Dios quiere, entonces no esperes llegar al cielo, porque no vas a llegar. ¿A dónde vas a llegar? Es a donde la palabra de Dios lo dice. Al infierno. Algunos teólogos disidentes, para tranquilizarse a sí mismos, aseguran que todo eso de fuego eterno, horno ardiente, rechinar de dientes, son meros símbolos. O sea, no está claro en la Biblia, sino que son simplemente un simbolismo, una metáfora, pero que no es nada literal. Y teólogos que no quieren aceptar literalmente que existe un lugar llamado infierno. Recordemos allá el pasaje. Recordemos el pasaje en hebreo. Cuando San Miguel Arcángel luchó contra Satanás, contra esa luz bella, que era la mano derecha de Dios. Entonces, Satanás, Luzbel, se rebeló contra Dios y quiso ser más que Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Arrastró a la tercera parte de los ángeles de Dios, rebelándose todos, y Dios le
dio poder a San Miguel Arcángel. Entonces hubo una batalla campal en el cielo, ganando San Miguel Arcángel y los demás ángeles, y vencieron a Satanás, y de un patín, desgraciadamente, nos los aventaron aquí a la tierra. Nos los aventaron aquí en la tierra. Dice el libro de San Pedro, dice en el libro de San Pedro que Satanás y sus demonios fueron arrojados a la tierra, pero Dios preparó cavernas en las profundidades de la tierra para Satanás y sus demonios, sus ángeles, y no solamente para ellos, también para sus seguidores. ¿Sí? Pero esto, hermanos, ellos cuando dicen que son meros símbolos, esto lo único que hace es agravar el problema. ¿Por qué? Si esas descripciones están vividas si están vividas, son solo imagen de la realidad, ¿cuál será la realidad? Es decir, si eso simplemente son un simbolismo y no una realidad, entonces, ¿cuál es la realidad del infierno? Si solamente es un simbolismo. Eso agrava el problema. Eso agrava el problema. ¿Por qué? Porque muchos nuevos que los llegan a oír a ellos, que el infierno nada más es un simbolismo, que el infierno no existe, ahí hay un grave problema. Esos que los escuchan agarran esas enseñanzas, creen en esas enseñanzas y dicen, no, entonces la Iglesia Católica está equivocada. Porque ellos creen que el infierno es literal. Pero el infierno sí es literal. Jesucristo no nos va a venir a mentir. No. Jesucristo muchas veces, como lo vuelvo a repetir, nos habló del infierno. Y los que no creen en el infierno y creen que es simplemente un simbolismo son los testigos de Jehová, son los adventistas, y porque los judíos sí creen. Los judíos sí creen que hay un infierno. Si creen los judíos que hay un infierno. Pero los testigos de Jehová y adventistas, sacando de contexto ciertos pasajes, ciertos textos de las escrituras, ellos creen que simplemente es un basurero de Israel. Entonces, hermanos, porque si estas descripciones tan vividas son solo imagen de la realidad, ¿cuál será la realidad? Una calavera en una botella es un ejemplo. Una calavera, la imagen de una calavera en una botella de veneno, nos previene contra una terrible realidad. Los símbolos de peligro en la botella y en el Evangelio no están de adorno, hermanos, sino es para advertirnos de las consecuencias si no hacemos caso de ellos. En las botellas, hermanos, cuando hay veneno, hay hay un líquido que si lo ingieren se puede morir la persona. Hay una calaverita. ¿Qué significa? Peligro, muerte. Si lo ingieren, van a morir. Igual la iglesia, igual Jesús habló muchas veces del infierno. ¿Para qué? Para saber que verdaderamente hay un infierno, hay una condenación eterna. Muchos dicen, pero ¿cómo Dios va a condenar a alguien al infierno si Dios es amor? Dios, hagamos lo que hagamos, Dios nos perdona. Y con mucho cariño y mucho amor nos lleva al cielo con Él. O sea que los homosexuales, los traficantes, los asesinos o sicarios, los que venden drogas, los que andan, los que están casados y se andan metiendo con otras mujeres que no son sus esposas, que no son su esposa, Dios se los va a llevar al cielo. Hermanos, eso es una cuestión sentimental,
Eso es creerse en una ilusión vana. No, no y no. Dios, Dios por eso nos dejó su palabra, Jesucristo por eso nos dejó el Evangelio, donde muchas veces nos advirtió del infierno. Hermano Martín Barrientos, bienvenido, mi estimado hermano. Si gusta, suba hermano. Lo invito a que suba, aunque sea unos momentos si quiere, para compartir algo sobre el infierno que estoy compartiendo. Entonces, hermanos, muchos dicen, Dios es bueno, Él no puede mandar a nadie al infierno. Es verdad, eso todo, bueno, no todos lo saben, pero eso los cristianos católicos lo sabemos. Dios a nadie manda al infierno. No, ahí comparto con ustedes. Dios no manda a nadie al infierno. No, a nadie. Los que se van al infierno se van por voluntad propia, sí, porque ellos no quisieron arrepentirse, ellos no quisieron llevar una vida a como Dios quiere, a como Dios manda, y hicieron de una vida, de su vida, un desorden. Primero que nada, no quisieron nada con Dios. Segundo, no se arrepintieron. Tercero, no se confesaron. Cuarto, hicieron de su vida un desorden. Sí. Muchos, desgraciadamente, hermanos, muchos creen que cuando un familiar muere, ya está en el cielo y dicen, ay, desde allá, desde el cielo nos cuida, o desde allá, desde el cielo te cuida. ¿Cómo pueden saber si está en el cielo? ¿Cómo aseguran que está en el cielo si aquí llevó una vida desordenada, una vida de pecado, una vida de apatía hacia las cosas de Dios? ¿Cómo puede alguien llegar al cielo si aquí en la tierra no quiso nada con Dios? No buscó a Dios, no fue a la Santa Misa a escuchar su palabra, no se confesó, no se arrepintió, no hizo nada de nada por ganarse el cielo. Así que no podemos asegurar, allá está en el cielo. Sí, que la iglesia los encomienda a la misericordia de Dios. Claro que sí, claro que sí. Y ahora sí que solamente Dios sabe si esa persona se salvó o no se salvó. Pero nosotros no podemos asegurar diciendo, allá desde el cielo te cuida, desde el cielo te mira. No seamos ilusos. No podemos saber si está en el cielo o está en el infierno o está en el purgatorio todavía. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros no los condenamos al infierno. No, nosotros simplemente oramos por las almas de los fallecidos, de quien sea, de un desconocido, de un familiar o de quien sea. A nosotros, como cristianos, nos toca orar por ellos, pedir por ellos. Ya Dios es el que sabe si se va a salvar o no se va a salvar. Pero nuestras oraciones, nuestros rezos, muchas veces cuando están en el purgatorio, le ayudan, porque estamos intercediendo, pidiendo en oración. Ay, Dios. Dios no manda a nadie al infierno, hermanos. Los que se van son ellos. Es uno mismo el que se condena. La Biblia dice, levantase Dios y huyen de su presencia los que lo odian. Salmo 68:1. Ellos huyen y se lanzan de cabeza al infierno. ¿Por qué? La visión de Dios, porque la visión de Dios es gozo para los justos, pero es tormento para los malvados. Si la sola presencia de un hombre justo le es insufrible, la presencia del justo Dios debe ser un tormento terrible para ellos. La santidad con el pecado no es compatible, hermanos. No es compatible. Un condenado por estar lleno de pecados,
no resiste la presencia, no resiste la santidad de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Se lanza al infierno, se lanza al infierno. ¿Por qué? Porque no alcanzó salvación. Entonces, entonces, esa soberbia de ese condenado, ¿qué es lo que hace? Pues que desaparecerse de la presencia de Dios. Y se tira, se lanza al infierno. Ujú. Entonces, hermanos, eso lo podemos leer en Sabiduría capítulo 2, versículo 14. La luz les ciega, la bondad les duele, el odio a Dios les consume. En el juicio final, los condenados comparecerán ante Dios contra su voluntad. Es decir, ya después de condenados, cuando sea ya el juicio final, no el juicio particular, hay dos juicios, el particular y el juicio final. Entonces, cuando ya sea el juicio final, contra su voluntad van a comparecer, porque recuerden que a resucitar, vamos a resucitar para el juicio final. Ahí va a ser la retribución de los buenos y de los malos. Sí. SN Nicolás, saludos, saludos, hermano. Entonces, en el juicio final, hermanos, los condenados comparecerán ante Dios contra su voluntad. Cuando les diga, ya cuando ellos hayan recibido su último juicio, ellos se van a querer regresar al infierno. Ellos van a querer regresar al infierno. ¿Por qué? Porque no van a resistir la santidad de Dios y ellos ya van a tener conciencia que ya están condenados. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dios va a decir, id malditos al fuego eterno. No los está mandando, sino que los está dejando ir. Como lo podemos ver en San Mateo capítulo 25 a versículos 41. Muchos y casi la mayoría, bueno, más bien la secta de los testigos de Jehová, ponen como objeción esto. ¿Cómo podría Dios, que en la Biblia nos manda amar a nuestros enemigos, torturar eternamente a sus enemigos? Dios no tortura a sus enemigos, Él simplemente rechaza y resiste a los soberbios. No es cuestión de venganza, es cuestión de incompatibilidad, lo que decía, hermanos, lo que le decía. El pecado no es compatible con la santidad o la justicia de Dios. No. Primero Pedro capítulo 5, 5. Por el contrario, el gozo de los demonios es hacer sufrir a los demás. Y el único lugar donde pueden hacer eso con toda libertad y por toda la eternidad es en el infierno. Los demonios, hermanos, ahí se gozan ellos. Ahí se gozan. ¿De qué se gozan? De hacer sufrir a los condenados. Primero que nada, ¿por qué? Porque ellos se gozan. Porque ellos se gozan de hacer sufrir a los que ya están en el infierno. Sencillo. Porque las personas, ellos fueron hijos de Dios. Fueron hijos de Dios. Y como hijos de Dios tuvieron el privilegio aquí en la tierra de ser llamados hijos de Dios. Primero que nada, por el bautismo. Ellos tuvieron la oportunidad de salvarse. Ellos tuvieron la oportunidad de salvarse. Y en ese odio que Satanás y los demonios nos tienen a nosotros, los hijos de Dios, cuando muere uno y llega al infierno, ellos se gozan en hacerlo sufrir eternamente allá. Primero que nada porque aquí tuvieron el privilegio de ser hijos de Dios, cosa que ellos no fueron hijos de Dios, ellos fueron nada más creación de Dios. Y ese es
la envidia de Satanás y de los demonios hacia nosotros, que nosotros somos hijos de Dios. Dios nos llama hijos. Ujú. Imagínense el privilegio de ser hijos de Dios, ya que ni Satanás ni los demonios fueron hijos de Dios, sino que fueron creación de Dios nada más. Ujú. Así es, mis hermanos. Dios quiere, hermanos, que todos se salven, pero no todos quieren salvarse. Ujú. Recuerdan allá en el pasaje Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise atraerte como una gallina a sus polluelos? Y tú no quisiste. San Mateo 23, versículo 17. La condenación es consecuencia de la libertad del hombre y no voluntad de Dios. Ese es un claro ejemplo. Cómo Dios enviaba profetas. Dios enviaba profetas a su pueblo. ¿A qué? Les mandaba mensajes. Los quería atraer hacia Él. Pero ellos, ¿qué es lo que hicieron? A cada profeta que enviaba a Dios, lo mataban, lo mataban, lo mataban, hasta que mataron al último profeta, que fue quien, nuestro Señor y Dios Jesucristo. A Él también dieron muerte los judíos. La condenación, hermanos, es consecuencia de la libertad del hombre y no voluntad de Dios. Uno mismo se autoexcluye del reino de los cielos, se autoexcluye de la salvación. Sí, Dios no condena a nadie, hay que recordar eso. Uno mismo se autoexcluye de la salvación. ¿Por qué? Porque si no queremos una vida aquí en la tierra con Dios, ¿cómo vamos a esperar una vida en el cielo? Si aquí en la tierra fuimos apáticos por las cosas de Dios, nunca fuimos a misa, no leímos la palabra de Dios, no queríamos saber nada de Dios, entonces, ¿cómo vamos a llegar al reino de los cielos? Aquí en la tierra se busca la salvación, aquí en la tierra se busca el reino de los cielos. Por eso dice, un pasaje de la Escritura, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Ujú. Sí. Pero muchos, por no querer el reino de los cielos, prefieren andar allá en lo mundano. Piensan que se van a salvar y yéndose a los bailes y yéndose para allá y yéndose para acá y yéndose a la borrachera y yéndose al fútbol y yéndose a todos lados menos a la iglesia. Oiga, si allá en los bailes, si en los bailes me fuera a salvar, ahí estaría yo metido porque a mí me encantaba el baile, a mí me encantaba andar para allí y para acá. Pero como eso no me va a llevar a la salvación y me va a llevar a la condenación, mejor me retiro, me retiré. Ujú. Andaba yo con mis amigos, andaba yo con los amigos, divirtiéndome para allí y para acá, pero eso tampoco me iba a salvar, así que mis amigos, lo siento mucho, pero yo me les pierdo, yo me les desaparezco. Ustedes no me van a salvar el día que yo me muera y comparezca ante Dios. Si ustedes se quieren condenar, es cosa de ustedes. Pero a mí lo único que me toca es predicarles que se conviertan, se arrepientan, se confiesen y busquen a Dios. No quieren, prefieren andar aquí en el mundo, prefieren andar aquí en el fútbol, es cosa de ustedes. Si ustedes se pierden, si ustedes se condenan, no le echen la culpa a Dios, porque Dios no condena a nadie. El que se condena es voluntariamente uno mismo. Por eso, hermanos, Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Sí. Carta a Timoteo. Dios quiere que todos se salven y lleguen a la verdad. La condenación es consecuencia
y voluntad del hombre, no de Dios. Eso hay que recordarlo. Muchos dicen, ¿a poco tú? ¿A poco tú? O bueno, dicen, si Dios siendo tan bueno, ¿cómo va a mandar a un hijo al infierno? Y ponen como ejemplo, dice, ¿a poco tú mandarías a tu hijo al infierno? Ningún padre haría eso, por supuesto que no. Si Dios es más bueno que nosotros, entonces, ¿cómo podemos creer que Dios nos manda al infierno? Muchos dicen, necio. La respuesta es tan sencilla como lo creo porque es una verdad de fe y sin la fe nadie se puede salvar. Si nosotros no creemos, si nosotros no tenemos fe y no creemos en que Dios no condena a nadie y que existe un infierno, es porque está bien plasmado en las escrituras y Dios vino a dar muestra de ello. Uh-huh. Dios no te condena, Dios te condena, tú te condenas a ti mismo, pero no Dios. Uh-huh. Recuerden, hay que recordar que Dios es un Padre amoroso, misericordioso, pero también no hay que olvidar que Dios es el justo juez. Dios es el justo juez. Uh-huh. Bueno, entonces, sin la fe nadie se puede salvar. Pero, si te gustan los argumentos sentimentales, te pruebo la falacia. ¿Mandarías a tu hijo a la cruz? A ver, algún padre mandaría a un hijo a la cruz por la salvación del mundo? Yo creo que no. Yo creo que no. Y van a decir, ¿por qué voy a mandar a mi hijo? Que manden al suyo. Eso haría cualquier padre. No mandaría a su hijo a la cruz a morir. Por nadie. Peor tantito, permitirían que lo azotaran, que le escupieran y que lo crucificaran. Yo creo que no. Yo creo que no, pudiéndolo impedir. Por supuesto que no. Y sin embargo, eso no significa que somos más buenos que Dios. Si Dios permitió que su Hijo amado sufriera ese martirio para salvarte y salvarnos, y tú afirmas que no hay infierno, entonces declaras inútil su sacrificio. Así de sencillo. Porque si no hay posibilidad de condena, no hay necesidad de salvación. Si Jesús no se hubiera sacrificado por nosotros, entonces, ¿de qué nos iba a salvar? ¿De qué nos iba a salvar? Díganme. Si Jesús se sacrificó en la cruz, fue por algo, fue para venirnos a rescatar de la condenación eterna. Jesús nos redimió en la cruz, en ese sacrificio. Pero ya ahora nos toca a nosotros corresponder a esa redención, a esa salvación. Porque recordemos que antes de la crucifixión de Jesús, antes de la redención de Jesús, todos estábamos condenados a el infierno, a la condenación. ¿Por qué? Porque todos éramos pecadores. Todos estábamos marcados por el pecado. Ahora no. Entonces, ahora no. Jesús nos rescató. Pero ahora nos toca nos toca a nosotros corresponderle ¿con qué? ¿Con qué? Haciendo la voluntad del Padre, haciendo la voluntad de Jesús. Jesús dejó una iglesia y dejó los medios de salvación porque Él sabe que somos pecadores. Sabe que nosotros somos barro, somos débiles y vamos a seguir cometiendo pecados. Pero dejó una iglesia
Y en esa iglesia dejó los medios de salvación para santificarnos y salvarnos. ¿Empezando con qué? Con el bautismo. Con el bautismo. Uh-huh. 1 Pedro 1:20, 2 Pedro 1:20. No sé si es 1 Pedro. El bautismo hoy nos salva. El bautismo ya es salvación. Uh-huh. En segundo lugar, nos dejó su cuerpo y Él se quedó en la iglesia, en su cuerpo y su sangre para salvarnos, para redimirnos, para darnos vida eterna. San Juan 6:53, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. ¿Para qué nos va a resucitar el último día? Para recibir el juicio final y darnos la recompensa. Uh-huh. Sí, así es, así es. La iglesia no te salva por sí misma, sino que la iglesia te salva con los medios de salvación que Jesús dejó, que son los sacramentos, el bautismo, la primera comunión, es decir, el cuerpo de Jesús, uh-huh, la confirmación, el sello del Espíritu Santo después del bautismo. En el purgatorio, después voy a tocar el purgatorio. Ahorita no estoy tocando el purgatorio, ahorita estoy explicando la existencia del infierno. No hagas preguntas porque no te las voy a contestar. Entonces, hermanos, entonces, mandarías a tu hijo a la cruz a que lo azoten por el género humano. No. En cambio, Dios sí lo hizo. Uh-huh. Entonces, si hubo un sacrificio de Jesús, entonces por ende hay una condenación y una salvación. Uh-huh. Jesús sufrió con amor infinito para librarnos de un tormento infinito. Por eso es nuestro Salvador. Dios bueno y misericordioso. Dios no nos manda al infierno. Sin embargo, la posibilidad de que nos vayamos a Él es real. Es real, hermanos. Es real. Vamos a ver qué nos dice la iglesia, la Santa Madre Iglesia, respecto al infierno. Vamos a ver qué nos dice respecto al infierno. ¿Ok? Dice así. En el numeral 1033 dice el infierno, lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna, lo dijo Jesús, lo dijo el apóstol San Juan, en Primera de Juan capítulo 3 versículo 15, en el Evangelio de San Juan. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado, escuchen, este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados, es decir, con la Santísima Virgen María, con los santos y los ángeles, es lo que se designa con la palabra infierno. Hermanos, estar separado primeramente de Dios, estar separado de la comunión allá con los santos, con la Santísima Virgen María,
con Jesucristo, con los santos y los ángeles, es decir, con todos en el reino celestial, y no estar ahí, eso es estar en el infierno, es lo peor estar separados de Dios. Jesús habla con frecuencia de la Gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles a que recojan a todos los autores de iniquidad, es decir, a que recojan, a que congreguen a todos los malos hasta el extremo, y los arrojarán al horno ardiendo. San Mateo capítulo 13 versículos del 41 al 42, y que pronunciará la condenación. Jesús mismo va a decir esto: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. San Mateo capítulo 25, capítulo 45, capítulo y versículos 41, 25, 41. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, es decir, el fuego eterno. Ojo, hermanos, ojo. Cuando dice aquí el catecismo que cuando una persona que murió en pecado mortal, es decir, un traficante, un sicario, un asesino, alguien que hizo la maldad hasta el extremo, alguien que hizo brujería, alguien que hizo lo malo, vaya, lo peor, como quitarle el alma a un prójimo. Entonces, hermanos, esos ya no van al cielo a recibir un juicio, no, sino que ¿a qué van a ir a recibir un juicio de condenación si ya están condenados? Ya no van a ir a recibir un juicio, sino que ya ellos ya recibieron su juicio en vida. Ellos mismos se autoexcluyeron del reino de los cielos, es decir, de la salvación. Inmediatamente, un malo, uno que murió en pecado mortal, inmediatamente baja al infierno, a la condenación. Ya no hay necesidad de que esa alma suba a recibir su juicio. ¿Ya para qué? Si como quiera ya está condenado. Inmediatamente baja al infierno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Es verdad, hermanos, es verdad. Nosotros los cristianos aspiramos ¿a qué? Al cielo, a llegar a la felicidad eterna. Aspiramos a eso, esa es nuestra meta, el cielo. Ahí merecemos, ahí perseveramos. ¿Ustedes creen que yo no quisiera andar allá de rumba? ¿Ustedes creen que yo no quisiera andar allá bailando, rumbeando, echándome unas chelas, unas cervezas con mis amigos? Sí, claro que sí, pero gracias a Dios, que ya dejé eso. Eso no es la vida, al contrario, eso te condena. Si eso me fuera a salvar, yo no saliera de allá, ni a trabajar fuera, creo. Ni a la iglesia fuera si eso me fuera a salvar. Pero no, eso es la perdición eterna. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Entrad por la puerta estrecha,
porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, más que por la puerta angosta. Y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. San Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14. Es decir, hermanos, es decir, no todos, no todos buscan la puerta angosta. ¿Cuál es la puerta angosta? La que sufre, la que se sufre, la que duele. Es la iglesia, es andar en las cosas de Dios, es buscar a las cosas de Dios. ¿Y la puerta ancha cuál es? El mundo, las cosas vanas, lo mundano. Esa es la puerta ancha que lleva a la condenación. Por eso, por eso siempre hay un texto, no lo recuerdo, pero dice así. San Pablo decía, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y hay un canto que dice así, valiente, valiente seré, no me importa el camino de la muerte, porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y es verdad, mis hermanos. Ustedes creen que es fácil andar en las cosas de Dios? No, no es fácil, mis hermanos. No es fácil. Requiere tiempo, requiere esfuerzo. Sí, no es fácil. Hay un canto que, hay un canto que no me gusta. Se oye bonito, pero no me gusta. ¿Por qué? Porque dice así. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, la vida es más, este, las cosas son más fáciles, más, no sé. No, mis hermanos, no, 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 al contrario. No, ese canto no dice la verdad, que andando de tu mano, qué fácil es la vida. Al contrario, qué difícil es andar en las cosas de Dios. Es difícil, hermanos. El que me diga, ay, es bien facilito. No, no, está mintiendo. Las cosas de Dios cuestan. ¿Cuesta qué? Cuesta tiempo, cuesta sacrificio, cuesta desvelos y cuesta cosas materiales, pero vale la pena porque hay una recompensa. Tenemos una casa más allá del sol. Ujú. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes, hermanos. Ujú. Así es para aquel que muere para el mundo y vive para Dios. Por eso el apóstol San Pablo decía, para mí, vivir es Cristo, la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. San Pablo no le temía a morir porque sabía que después de ahí, después de partir, iba a estar con Cristo. Ujú. Así es, mis hermanos. Ay, Dios. Por eso el apóstol, por eso muchos, se los vuelvo a decir, hermano, se los vuelvo a decir, que Dios no nos manda al infierno. Sin embargo, la posibilidad de que nos vayamos a Él es real, hermano. Cristo, camino del Calvario, recuerden allá cuando iba con su cruz, como dicen, como oveja al matadero, iba llevando la cruz y Él mismo nos advirtió, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismos y por sus hijos, porque si esto se hace con el leño verde, ¿qué no se hará con el leño seco? Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 23, versículos 28. Obviamente, hay algo peor, es algo peor que lo que le hicieron al Señor Jesús en vida. Para los que necesitan más explicación, advirtió, si alguno
no permanece en mí, es arrojado fuera a las tinieblas, como el sarmiento y se seca, sin la gracia. Es decir, si alguno no permanece en Jesús, es decir, para uno, para nosotros o para aquellos que andan en el mundo, no permanecen con Jesús, no buscan a Jesús, no quieren nada con Jesús, es como un seco leño que no sirve para nada. ¿Para qué sirve nada más? Para prenderle lumbre, para arrojarlo y echarle y prenderle fuego. Ujú. Así. Es como el sarmiento, es lo mismo. Es como el sarmiento, se seca, sin la gracia. Luego lo recogen los demonios y los echan al fuego. Simbólico, pero calientito. Y arden por toda la eternidad. Juan capítulo 15, versículo 6. Acepto que esto es una alegoría. ¿Y acaso ya por eso va a ser, y acaso ya por eso va a ser falso el mensaje detrás de él? Que existe verdaderamente el infierno. El que niega el infierno desprecia la cruz y el amor misericordioso de Dios que entregó a su Hijo para salvarnos. El que no cree en el infierno hace vano el sacrificio de Jesús allá en la cruz. Porque dice, no existe el infierno. Entonces, Jesús murió en vano. Jesús murió, no murió por tu salvación, no murió por tu redención. No, mis hermanos, el infierno es real. Igual, algunos mismos teólogos afirman que sí existe un tormento eterno. Entonces, es torturador, cruel, monstruo sanguinario. Pero esto es hacerse eco de la tentación de Satanás en el paraíso, que acusa a Dios de crueldad e injusticia por poner leyes y advertir del castigo. Si hay mandamientos, hay ley. Y si hay ley, hay condena. Él dará a cada uno según sus obras. Ujú, ujú, ujú. Proverbios 24:12. Contra esta ley sabia y justa nadie puede objetar. Relata, hermanos, la hermana Sor Lucía, Santa Lucía. Relata ella, vimos un gran mar de fuego, sumergidos en ese fuego los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes. Qué terrible, hermanos, qué terrible visión Dios le permitió ver a Sor Lucía. A ella le dio el privilegio, y no solamente a ella, a la hermanita esta, a de la Divina Misericordia, Kowalska, a la santa, Sor Faustina Kowalska, a ella también le permitió ver el infierno. Y ella misma relata que ella sintió morir nada más de ver cómo es de terrible el infierno. Pero nada más por la gracia y por el sustento de que Jesús mismo estaba con ella, no murió. Ella sintió morirse, pero Dios le permitió ver el infierno para que fuera testigo de que verdaderamente sí hay un infierno. Y ya que no quieren creer muchas personas no creen en el infierno, hermanos. Pero desgraciadamente en el infierno hay muchos incrédulos. No creían en el infierno y fueron a parar a él. Entonces sí, allá es el rechinar y el crujir de dientes. Allá, ¿por qué? Porque se están quemando vivos. Se están quemando vivos con un fuego que nunca se apaga. Y hay un relato que dicen que ese fuego es más caliente, 7 veces más caliente que el fuego natural de aquí de la tierra. ¿Por qué? Porque ese está encendido con la ira de Dios. Ese fuego del infierno está encendido con la ira de Dios, por la ira de Dios. Uf.
Jacinta, la santa niña vidente de Fátima, afirmaba: los pecados que más almas llevan al infierno son los pecados de impureza y de incredulidad. ¿En qué consiste la impureza, hermano? La impureza implica en muchas cosas: masturbación, a pecar contra el propio cuerpo metiéndose sustancias, drogas, impurezas, andar con mujeres fuera del matrimonio. Si estás casado por la Santa Madre Iglesia y cometes actos impuros con otras mujeres que no son tu esposa, actos de impureza. Actos de impureza también, hermanos, la promiscuidad sexual, promiscuidad entre hombre con hombre y mujer con mujer. Esos son actos de impureza, hermanos. Esos lo llevan al infierno. La Santa de la Divina Misericordia, Sor Faustina Kowalska, anotó en su diario: lo escribo por orden de Dios para que nadie se excuse diciendo que el infierno no existe. Lo que les decía, hermano, que ella fue testigo y vio el infierno, y allí estuvo, pero no como condenada, sino como testigo, para que atestiguara y lo pusiera por escrito y lo diera a conocer al mundo entero. Ya después de esto, ya no va a haber excusa de que no, yo no sabía que el infierno existía. Claro que el infierno existe. Nadie se va a excusar diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo ahí, ni sabe cómo es. Yo soy Faustina Kowalska, por orden de Dios estuve en los abismos del infierno. Y termina diciendo: la mayoría de las almas que están ahí son las que no creían en la existencia del infierno. Lean el diario de Sor Faustina en el numeral 741. Si tú no quieres creer las advertencias de Cristo, las enseñanzas de la Iglesia y el testimonio verídico de muchos santos, y te condenas, no es culpa de Dios, es culpa tuya por incrédulo, por negligente, por no creer en la existencia del infierno. Pero eso dejaría de ser un problema si tú te conviertes, te arrepientes, te confiesas y vives una vida no perfecta, claro que no, pero una vida de acorde a como Dios quiere. Maggie Sánchez Villa: yo soy cristiano católico por la voluntad y misericordia de Dios. Bendiciones. Entonces, hermanos, sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, sin santidad nadie llega al reino de los cielos. Nadie llega a salvarse. Este fue un tema, hermanos, muy corto pero edificante sobre el infierno. El que quiera creer, que lo crea, y el que no lo quiera creer, ni modo. Pero las advertencias que nos dejó Jesucristo en su evangelio son claras y contundentes. El testimonio de muchos santos también lo afirman. Las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia también son verídicas porque es apostólica y son sacadas del Evangelio. Tener dudas, dice la Santa Madre Iglesia, tener dudas sobre la existencia del infierno
no es pecado. No querer resolverlas y rechazar la verdad revelada, sí lo es. Hay que recordar el pasaje allá cuando el rico Epulón solicitó que algún espíritu bajara a probar a sus hermanos que el infierno existe. El padre Abraham no mostró ningún interés. Hay que leer ese pasaje de San Lucas capítulo 16 versículos 27 al 31. Igual, la Santa Madre Iglesia no tiene interés en probarte la existencia del infierno, sino en prevenir que te vayas a él, y por eso definió: y los que hicieron el bien irán a la vida eterna, los que hicieron el mal irán al fuego eterno, al fuego eterno. Esta es la fe católica, a no ser que uno crea fiel y firmemente, no podrá salvarse. Símbolo que, según esto, la probabilidad de irte al infierno aumenta con tu obstinación de negarte a creer en él. Mejor, cerciórate, lee la Biblia, lee el Catecismo de la Santa Madre Iglesia Católica, donde afirma la existencia del infierno y su eternidad. Numerales del Catecismo 1035, o sea, 1035, y define el infierno como un estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios. Las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad y un llamamiento apremiante a la conversión a Dios. Lee lee numeral capítulo 1036 y de nuevo lee Lucas capítulo 13 versículos 4. La condenación no se debe atribuir a la iniciativa de Dios. No, la condenación, hermanos, es por uno mismo, no es por Dios. Dios, como lo volvemos a decir, no condena a nadie, dado que en su amor misericordioso Él no puede querer sino la salvación de los seres que ha creado. En realidad, es la criatura la que se cierra a su amor. La condenación consiste precisamente en que el hombre voluntariamente se aleja definitivamente de Dios, por elección libre y confirmada por la muerte. ¿Qué nos dice aquí? Lo que les he venido repitiendo, que la Santa Madre Iglesia no está empecinada en que tú creas en la existencia del infierno, sino que la Santa Madre Iglesia te deja saber que verdaderamente hay un infierno. ¿Y qué es lo que hace? Te hace un llamamiento a la conversión y al arrepentimiento. ¿Para qué? Para prevenirte o prevenirnos que caigamos allá, en ese terrible lugar. Recordemos el pasaje, hermanos. Recordemos el pasaje. Allá en el Evangelio. No recuerdo el numeral, los textos. Pero cuando Jesús se enfrentó a una piara, a una legión de demonios, a legiones de demonios que estaban dentro de los puercos, de los cerdos. Recordemos que uno de ellos le dijo: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Sabemos que eres el Santo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: salgan de ellos. Jesús les dijo que salieran de ellos. Entonces ellos le dijeron, ordénanos que salgamos de aquí, pero no recuerdo muy bien, sino que había una piara de cerdos ahí. Sobre Jesús, ya recordé, Jesús y el endemoniado de Gerasa. Ese hombre tenía legiones de demonios, hermanos.
Entonces salió de los sepulcros el endemoniado y le dijeron los demonios, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Sabemos que eres el Santo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo, salgan de ese hombre. Entonces los espíritus inmundos de los demonios le dijeron, permítanos que entremos a esos cerdos, a esos puercos. ¿Por qué le dijeron los demonios a Jesús que les permitiera meterse en los cerdos? Sencillo, porque ni los demonios querían estar en la presencia de Satanás, hermanos. No querían estar en el infierno, porque hasta el mismo infierno le aterran a los demonios. Satanás es un ser tan, pero tan, como grotesco en apariencia, que los mismos demonios le tienen miedo, no quieren estar cerca de Satanás, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios lo deformó, lo hizo grotesco a los ojos de los mismos demonios y a los ojos de los mismos condenados. Por eso, ver a Satanás, estar con Satanás en el infierno es lo peor. Es la peor condenación, hermanos. Estar alejados de Dios, estar alejados de la visión salvífica, de la beatificación allá con Dios. Es lo peor, hermanos. Por eso los demonios no querían que Jesús los mandara al infierno. ¿Por qué? Porque no querían estar allá con Satanás. Entonces, mis hermanos, conclusión para los incrédulos. Conclusión para los incrédulos. El infierno sí es real. Si lo quieres creer, créelo. Y si no, cuando llegues allá, lo comprobarás por ti mismo. Arrepiéntete en vida, conviértete, busca a Dios, confiésate. ¿Qué te cuesta? No te cuesta nada, no vas a perder nada, pero sí vas a ganar mucho. Vas a ganar mucho, vas a ganar tu salvación, no tu condenación. Bueno, mis hermanos, voy a ir terminando este live porque me voy a preparar para, pues, ir a trabajar. Y pues, a cada uno de ustedes le doy gracias, hermanos, por acompañarme en esta transmisión. Corta pero edificante y pues muy ilustrativa. Voy a bajar, hermanos, este live y lo voy a compartir en mis redes sociales. Lo voy a compartir en YouTube, en mi canal de YouTube, y lo voy a compartir en mi canal de Facebook. Ahí para que ustedes lo tomen y lo puedan compartir, hermanos. Bueno, me despido, hermanos, con una pequeña oración. Padre amado y eterno, en el nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo, te pido, Señor, que nos libres de las penas del infierno, amadísimo. Te creemos, Señor, porque tú eres la verdad y la vida, Señor. Y eres el camino, ese camino que nos lleva a la salvación, Padre amado, Señor Jesús. Padre amado, te doy gracias, Señor, por ese sacrificio que hizo tu amadísimo Hijo Jesucristo en la cruz. Te pido, Señor, que no sea en vano, Señor, ese sacrificio por la redención del mundo, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad, Señor, que es tu palabra, el evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, y que lo creamos y nos convirtamos, Señor. Te pido por todos los incrédulos, Padre. Te pido por mi familia que no cree. Te pido por todos, Señor, por todos los ateos que no creen, Señor, en la existencia tuya y de tu iglesia. Te doy gracias, Padre amado, y te doy las gracias con la oración que por excelencia tu amadísimo Hijo Jesucristo nos enseñó, diciendo así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros y por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén y amén. Santa María, ruega por nosotros. San José, castísimo y puro, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis hermanos, bendiciones y un abrazo, y que Dios los bendiga. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.